Capítulo 656. Malas noticias del cielo congelado. 1. Maestro del Sect. Maestro del Sect, ha pasado algo enorme. Frente al salón principal del Fénix, alguien corría ansiosamente hacia adentro, y su voz llena de pánico precedió su llegada. Von Lencon dejó el mapa que sostenía en la mano y preguntó con cejas fruncidas. ¿Qué tan mala es la situación? La persona llegó rápidamente frente a Feng Lencon. Tras un momento de respiro, continuó en voz atemorizada. Las cristales de vida carmesí del 19 anciano y del 43 anciano se rompieron. Ya no. ¿Qué? La expresión de Feng Lencon cambió bruscamente y su voz bajó peligrosamente de tono. ¿Cuándo sucedió esto? Acaba de suceder. No han pasado ni 30 respiraciones desde que los cristales se rompieron. Traté de contactarlos inmediatamente usando el jade de transmisión sónica, pero no pude enviar ninguna transmisión. Parece que sus jades de transmisión sónica también han sido destruidos. Las cejas de Feng Lencon se fruncieron con fuerza. El 19 anciano y el 43 anciano fueron nombrados observadores de la expedición que invadió Viento Azul. Ayer me informaron personalmente que sus tropas ya estaban frente a la ciudad imperial de Viento Azul y que podrían ingresar en unos pocos días. La ciudad imperial de Viento Azul, ¿podría haber todavía un experto viviendo allí que fuera lo suficientemente fuerte como para matarlos? Eso es definitivamente imposible. Feng Lencon rechazó rápidamente esta posibilidad. El Imperio Profundo era el nivel más alto de cultivo en el mundo cultivador de Viento Azul, e incluso si todos los tronos de Viento Azul se unieran, definitivamente no podrían derrotar ni al 19 ni al 43 anciano, así que era aún más absurdo que hubieran sido asesinados. Envíe rápidamente una transmisión sónica al comandante Chizenkan y haga que informe de la situación exacta en este momento. Pero antes de que el talismán de transmisión sónica pudiera ser recuperado, una intensa aura de formación profunda se elevó del jade de transmisión sónica de Feng Lencon. Esta aura era increíblemente la que se emitía de una transmisión de 10.000 millas. Las transmisiones de 10.000 millas requerían el consumo de un incomparablemente valioso talismán de 10.000 millas de transmisión sónica, así que incluso si se tratara de su secta divina Fénix, a menos que la situación fuera verdaderamente urgente, no usarían imprudentemente una transmisión de 10.000 millas. Feng Lencon agarró rápidamente su jade de transmisión sónica, y una voz que irradiaba shock y terror sonó inmediatamente desde él. Maestro del Sect. No es bueno en absoluto. El ejército principal, no podemos contactar a ninguno de ellos en este momento. No pueden contactar a ninguno de ellos. ¿Qué significa eso? La expresión de Feng Lencon se volvió oscura y su voz tenía tonos de violencia. El comandante y el vicecomandante Doan, todos los comandantes de 10.000, 1.000 y 100 subdivisiones de tropas, e incluso cualquier persona que tuviera una impresión de transmisión sónica en ellos, no podemos contactar ni a uno solo de ellos. No es que no haya respuesta. Es que ni siquiera podemos transmitir nada en primer lugar. Parece que sus jades de transmisión sónica han sido todos destruidos. E incluso su existencia parece haber sido borrada de la faz de la Tierra. ¿Eh? La mano de Feng Lencon tembló con fuerza, y la persona a su lado estaba tan choqueada que su rostro había devenido completamente pálido. Feng Lencon envió una transmisión con las cejas hundidas. ¿Cuántas tropas más tiene bajo su mando? ¿Y a cuántas millas se encuentra de la ciudad imperial de Viento Azul? Actualmente tengo 270.000 hombres bajo mi mando y estoy a 300 kilómetros de la ciudad imperial de Viento Azul. También está el 52º anciano que nos supervisa. Activen inmediatamente todas nuestras bestias profundas voladoras y traigan con ustedes un mínimo de 50.000 hombres y al 52º anciano. Con la mayor velocidad posible, avancen hacia la ciudad imperial de Viento Azul para verificar qué sucedió exactamente. No nos importan los métodos que usen, pero antes de que caiga la noche de hoy, deben llegar a su destino. No importa lo que vean, informe inmediatamente a su llegada. Cumpliré.
Feng Henkong guardó en silencio su jade de transmisión profunda en su mano, y su expresión era increíblemente sombría. Conquistar Viento Azul en 3 años, ese era el plazo que se había fijado a sí mismo hacía 3 años. Ahora, habían pasado 3 años, y el día anterior sus tropas finalmente habían llegado a la ciudad imperial de Viento Azul y se preparaban para clavar el corazón de la nación Viento Azul. Sin embargo, en el último momento, un cambio enorme e incomprensible había ocurrido. Esto hizo que en su corazón naciera una premonición extremadamente ominosa. El humo frente a la ciudad imperial de Viento Azul se había disipado completamente y ni siquiera era necesario limpiar el campo de batalla. Los restos del ejército Viento Azul se ocupaban de sus propias lesiones y, de vez en cuando, aparecían expresiones aturdidas en sus rostros, como si todavía no pudieran creer que estuviera sucediendo. Aquellos que ya se habían resignado a morir, habían terminado viviendo, y ni un solo soldado del ejército Fénix entró en la ciudad imperial de Viento Azul que tanto habían luchado por proteger. Todos los soldados del ejército Fénix, cientos de miles de ellos, habían muerto. A manos de un solo hombre, en el abrir y cerrar de ojos, fueron reducidos a diminutas cenizas. Ninguno de ellos olvidaría esta escena por el resto de sus vidas. No solo eso, sino que cuando esa persona descendió lentamente del cielo, sus ojos, nervios y sangre temblaban violentamente. Era como si estuvieran viendo a un dios demonio de la destrucción que había venido de lo más profundo del infierno. Era el único príncipe consorte de la familia real del Viento Azul, el esposo de la actual emperatriz Kan Yue. Hace 3 años, había sacudido el cielo profundo con su poder. Ahora, esta persona que casi se había convertido en un mito había regresado. No, el actual ya no era un mito. El poder que había mostrado era algo que solo los dioses de la leyenda poseían. La ciudad imperial del Viento Azul, que solía estar llena de bullicio y animación, se había vuelto excepcionalmente solitaria y desolada hoy, y una atmósfera sombría había penetrado el lugar. Tras la llegada del ejército del Fénix Divino, la gran mayoría de sus residentes ya habían huido lejos, y solo un pequeño resto de las personas que habían permanecido aquí por generaciones se negaron a seguir, decidiendo vivir o perecer junto con su capital. Pero al final, el resultado fue completamente inesperado. El ejército del Fénix Divino no irrumpió en la ciudad. En cambio, los 700.000 soldados fueron completamente aniquilados, y el príncipe consorte, que había caído en el imperio del Fénix Divino hace 3 años, había vuelto a la vida. En un instante, innumerables vítores y lágrimas llenaron el lugar que era el último bastión del honor y la dignidad de la nación del Viento Azul. La leyenda de aniquilar cientos de miles de soldados del Fénix Divino en un solo aliento, esto les permitió ver una esperanza fantástica emerger dentro de su ilimitada conmoción. La persona que seguía produciendo milagros para la familia real del Viento Azul y la nación del Viento Azul no estaba muerto. Y esta vez, volvería a producir un milagro para la nación del Viento Azul que estaba al borde del colapso. Palacio de la Luna Abrasadora. Este lugar era la residencia de la emperatriz Kan Yue cuando todavía era una princesa, pero aunque ascendió al trono, este seguía siendo su lugar de descanso, porque también era donde ella y Yunche se convirtieron en hombre y mujer. Durante los últimos 3 años, fue el único lugar donde podía encontrar algo de descanso y paz. En su sofá de Fénix, Kan Yue había caído en un sueño profundo e ininterrumpido. Quizás era porque estaba simplemente demasiado agotada, o quizás porque no estaba dispuesta a despertarse de sus sueños. Yunche se sentó a su lado, sosteniendo su pequeña mano. Desde el momento en que la había traído aquí, había mantenido una vigilia constante junto a su cama, sin dejarla ni por un momento. Sus ojos tampoco la dejaron de mirar ni una sola vez, ya que su conciencia estaba llena de un ilimitado sentimiento de autorrecriminación y dolor. Después de casarse, solo había pasado un mes con ella antes de partir hacia el Asgard de la nube congelada, y solo regresó para despedirse de ella, ya que una vez más tuvo que partir hacia el imperio del Fénix Divino,
Y después de eso, lo único que regresó fue la fría y despiadada noticia de su muerte. Luego llegó el dolor de la muerte de su padre, y la calamidad de una inminente perdición y una pesada carga que volcaría los cielos. Estos 3 años, cuando Kan Yue más lo necesitaba, él no estaba a su lado. Ni siquiera estaba aquí para enfrentar la calamidad y las presiones junto a ella, mucho menos para protegerla. Su figura se había vuelto mucho más frágil y delgada de lo que era antes, y su respiración se había vuelto excepcionalmente débil. Nunca se había derrumbado, confiando únicamente en su fuerza de voluntad para aferrarse con determinación. Si no se recuperaba, no pasaría mucho tiempo antes de que se pusiera muy enferma, sería una enfermedad que, con toda probabilidad, pondría en peligro su vida. Yunche sacó una píldora medicinal muy pequeña, de color verde jade, se la puso en la boca y usó su energía profunda para que la tragara. Esta píldora de color verde esmeralda fue refinada usando la píldora del Señor como referencia, y llevaba muchas en su persona. Pero dado el cuerpo de Kan Yue, si la consumiera directamente, el único resultado sería la muerte por ruptura de las venas profundas. Pero con Yunche alrededor, esto definitivamente no ocurriría. Yunche usó su propia energía profunda y refinó esa píldora lenta y meticulosamente. Una vez que esta píldora medicinal estuviera completamente refinada, renovaría el cuerpo de Kan Yue. Su rostro pálido gradualmente se puso rosado mientras sus cejas en forma de media luna temblaban levemente. Entonces, abrió lentamente los ojos. Su visión borrosa y nebulosa se aclaró lentamente y en ella apareció el rostro de Yunche. Su cuerpo entero se congeló al instante cuando lo vio. Había estado inconsciente durante las últimas 4 horas y aunque no había sido un lapso de tiempo largo, había tenido muchos sueños que confundían la realidad y la fantasía, haciendo que no pudiera diferenciar claramente entre las dos. Lo que más temía era que el Yunche que había vuelto a aparecer en su mundo fuera solo una ilusión creada por sus sueños. Yueer, Sueruo, hermana mayor, esposa princesa, te has despertado. Al ver los ojos vidriados de Kan Yue llenos de dolor desgarrado, Yunche sonrió levemente, y estos 4 saludos gentiles le dijeron que todo esto era real y no solo un sueño. Los hermosos ojos de Kan Yue temblaron, y con un grito ahogado, se sumergió en el abrazo de Yunche y comenzó a llorar con sollozos desgarradores. Esta chica que había mostrado su voluntad indomable al mundo y había apoyado a la nación del viento azul que había sido golpeada por la calamidad durante 3 años enteros, ahora revelaba por completo y sin reserva su debilidad en su abrazo. Esos brazos frágiles lo abrazaban con tanta fuerza, como si temiera que, en el momento en que aflojara su abrazo, él desapareciera de nuevo. Afuera, el número 1 del cielo, el número 7 del cielo y Xiao Yun se apoyaron en la pared. Todas sus expresiones estaban bastante preocupadas. El número 1 del cielo dejó escapar un ligero suspiro y dijo: No importa que, nunca esperé que lo primero que encontraríamos al llegar al continente del cielo profundo fuera una batalla. Sí. El número 7 del cielo dijo con una voz pequeña: Se suponía que iba a ser una reunión alegre y feliz, pero en el momento en que llegamos aquí, su propia patria había sido reducida a ruinas. El gran hermano Yun debe estar sintiéndose terriblemente infeliz. Don Fangxiu y Imbusuan también llegaron. Frente a estas 3 personas que claramente eran muy jóvenes, sus expresiones estaban llenas de admiración y respeto, porque el aura de energía profunda que emitían ocasionalmente de sus cuerpos les hacía temblar de miedo. Este es el jefe del Palacio Profundo del Viento Azul, Don Fangxiu, y a mi lado está el vicejefe del Palacio Imbusuan. ¿Puedo preguntar? Don Fangxiu hizo una pausa por un momento, ya que no sabía si debería llamarlos jóvenes amigos o mayores. Porque dada su fuerza profunda, incluso si tuvieran más de 100 años, su apariencia seguiría siendo juvenil, así que lo único que pudo decir fue: ¿Puedo preguntar cómo puedo dirigirme a estos nobles invitados? De las palabras y acciones previas de Yunche,
pudieron ver que él era muy respetuoso con estos dos caballeros, por lo que los tres no se atrevieron a ser negligentes y respondieron rápidamente. Justo cuando el número 1 del cielo estaba a punto de abrir la boca, el número 7 del cielo tomó la iniciativa y habló. La Junior número 7 del cielo saluda a los dos jefes del palacio. Este es mi esposo Xiao Jun, y él es hermano jurado con el gran hermano Yun Che. ¿Y este es mi hermano mayor, el número 1 del cielo? ¿O no? Definitivamente deben pensar que nuestros nombres son muy extraños, todo es culpa de nuestro papá apestoso, así que no se les permite reírse, ni siquiera en sus corazones. La expresión del número 1 del cielo se contorsionó al instante. Su hermana pequeña todavía era demasiado inexperta después de todo, y en realidad había revelado sus nombres directamente en público. El apellido del cielo ya era extremadamente raro en primer lugar, y con nombres como número 1 del cielo o número 7 del cielo que eran difíciles de olvidar incluso si querían. Si esta información se difundía y llegaba a oídos de los 4 santuarios sagrados, había un riesgo de que esta noticia se relacionara con la familia del cielo del reino demoníaco ilusionario. Además, lo que lo deprimió aún más fue que, su propia hermana en realidad había presentado a Xiao Jun antes de presentarlo a él. Parece que era cierto que una vez que una mujer tiene un nombre, se olvida de su hermano mayor. Don Fang Xiu y Yin Busuang estaban ambos en silencio, impactados. Los llamaban mayores y llamaban a Yun Che hermano mayor, así que estaba claro que eran cercanos a Yun Che en edad. Además, a pesar de ser tan jóvenes, tenían este nivel de cultivo de fuerza profunda, y no había duda de que eran individuos que provenían de orígenes extremadamente exaltados. Ah, así es como es. Don Fang Xiu calmó su corazón y respondió lentamente. Ya que son buenos amigos de Yun Che, eso significa que ustedes son los venerados invitados de nuestra nación del viento azul. Yun Che, realmente es una persona extraordinaria que no se puede medir con el sentido común. Hace 5 años, fue sellado en la plataforma de gestión de espadas de la Villa de la Espada Celestial con un demonio, así que todos en el mundo habían asumido que estaba muerto. Sin embargo, no solo salió vivo, sino que incluso emergió con una fuerza profunda aún más fuerte que antes. Hace 3 años, todo el continente del cielo profundo supo de su muerte en el arca profunda primordial, y definitivamente no había forma de que sobreviviera. Sin embargo, una vez más salió adelante. Ahora, su fuerza profunda ha alcanzado un nivel que ya no puedo comprender. Quizás esta vez, realmente, haya esperanza de que nuestro viento azul se salve. 12.600, murmuró Ingusan con una voz llena de emoción. También desconocemos cómo está la emperatriz, digo, mi cuñada. Su aura parece haberse debilitado hasta el punto de que las cosas se han vuelto muy graves. Dijo Xiao Jun con una expresión preocupada. No te preocupes, las habilidades médicas de mi hermano mayor Jun son increíbles, así que no pasará nada. Respondió la número 7 del cielo mientras lo consolaba. Capítulo 657, Nubes congeladas, malas noticias, 2. En ese momento, la puerta de las cámaras de descanso se abrió. Yun Che y Kan Yue entraron lado a lado. Los ojos de Kan Yue estaban rojos, obviamente había llorado mucho antes. Su rostro ya no estaba pálido, el leve rubor en sus mejillas le daba un toque de glamour a su aspecto noble, e incluso sus ojos tenían un color mucho más brillante que antes. Rápidamente la saludaron. Don Fang Xiu preguntó con ansia. Su Majestad ya está despierta. ¿Sigue sintiéndose incómoda en alguna parte? Kan Yue sonrió levemente. Ahora estoy bien, no hay necesidad de preocuparse. Se volvió hacia el número 1 del cielo y los demás, y dijo sus nombres correctamente. Hermano mayor del cielo, Xiao Jun y hermana séptima, bienvenidos a la nación Viento Azul. Son amigos de mi esposo, así que deberíamos haberles dado el mejor trato de la nación, pero en cambio, los dejamos presenciar esta escena caótica, nos sentimos profundamente apenados. El temperamento de Kan Yue había cambiado mucho en comparación con hace 3 años.
Sus gestos ya no parecían dulces y delicados, sino que llevaban una elegancia autoritaria y prestigiosa. Su aura de emperatriz creció rápidamente durante los 3 años bajo una fuerte presión e infinitas decisiones de hierro, y les dio al número 1 del cielo y a los otros 2 una sensación invisible y presionante. Xiao Yun inmediatamente levantó la mano y dijo: Emperatriz, sis, cuñada, no hay necesidad de formalidades. Si necesitas algo, por favor, solo pídenoslo. La número 7 del cielo le pellizcó a Xiao Yun cuando lo vio tan nervioso, y luego dijo con libertad: Ciertamente eres la esposa de mi hermano mayor Yun, eres realmente muy inusual. Mi esposo tiene razón, cuñada, no necesitas ser formal con nosotros. La nación Viento Azul está en peligro ahora, así que si hay algo en lo que podamos ayudar, por favor, pídenoslo. El hermano Yun nos ha hecho un gran favor a los 3. Si hay alguna petición, estaremos listos para arriesgar nuestras vidas para ayudarte. Dijo el número 1 del cielo sin ninguna duda. Kan Yue sonrió levemente. Gracias a todos, y gracias por cuidar de mi esposo todo este tiempo. Yue, tu cuerpo todavía está débil ahora, deberías descansar más. Deja el resto para mí. Dijo Yunche con preocupación. Kan Yue negó con la cabeza suavemente. Mi cuerpo está completamente bien. A pesar de que el ejército Fénix Divino fue demolido por la destreza marcial de mi esposo, el desastre de la ciudad imperial aún no se ha resuelto. El lado del Fénix Divino debe haber sido alertado, y dentro de un día, un ejército se reunirá nuevamente ante la puerta de la ciudad. Nuestros soldados y ciudadanos también necesitan ser organizados y asentados, no es hora de que descanse ahora. No te esfuerces demasiado. Contigo aquí, no tengo miedo de nada. Dijo Kan Yue suavemente. No había ansiedad, oscuridad, ni siquiera ningún peso entre sus cejas. Lo único que quedaba era una profunda calidez y satisfacción. Porque no lo había perdido, porque Yunche estaba a su lado, ella ya tenía el mundo entero, y no tenía nada más que pedir ni quejarse. Kan Yue ordenó el despliegue de tropas, y la ciudad imperial del Viento Azul se preparó inmediatamente para la guerra una vez más. El cielo comenzó a oscurecerse ligeramente, y estaba casi anocheciendo. Durante este tiempo, Yunche lentamente entendió más sobre la situación de la nación Viento Azul a partir de Dongfang Xiu y Yin Wuzhang. Solo podía describirse con las palabras: sufrió una miseria inimaginable. Más del 90% de la ciudad principal fue invadida y tomada por la nación Fénix Divino, y una gran parte de ella fue incendiada y destruida. Más de 50 millones de ciudadanos de la nación Viento Azul murieron en la guerra, y esta era solo una estimación conservadora. Para derribar a la nación Viento Azul lo más rápido posible, la nación Fénix Divino fue cruel y despiadada, sus crímenes eran demasiados para registrar. Tal vez a los ojos de la nación Fénix Divino, aunque la gente de la nación Viento Azul también era humana, eran solo una forma de vida inferior que no valía la pena mencionar. Había aún más gente que se quedó vagando sin hogar al que regresar. La nación Viento Azul, que antes era pacífica y tranquila, ahora estaba al borde del abismo de la destrucción, incluso seguir existiendo con su último aliento de vida era difícil. Fénix, divino. Yunche dijo estas 2 palabras en voz baja, y casi se le salían gotas de sangre de las rendijas entre sus dientes apretados. ¿Realmente no hay ninguna respuesta de la Villa Espada Celestial? Yunche preguntó. No. Dongfang Xiu suspiró y sacudió la cabeza, su expresión mostraba tristeza. El emperador anterior y su majestad escribieron cartas personalmente 9 veces para pedir ayuda a la Villa de la Espada Celestial, pero la Villa de la Espada Celestial las ignoró todas, y ni siquiera nos dio una excusa. El Imperio Fénix Divino era demasiado poderoso, así que tal vez era un poco comprensible que tuvieran miedo de involucrarse y enfrentar la perdición de su nación. Ellos mismos, pero incluso enviar a unos pocos practicantes fuertes para proteger a su majestad sería bueno. ¿Un poco comprensible? Yunche se burló. Esto no solo se refiere a miles de años de confianza entre la familia imperial Viento Azul y la Villa de la Espada Celestial, sino a la perdición de una nación.
Ante la perdición de una nación, cualquiera que tenga algo de coraje y rectitud usaría todo lo que tiene, incluso su vida para resistir. Su villa de la espada celestial, como la fuerza de cultivo profundo más prestigiosa de la nación Viento Azul, la gente que tiene la resistencia más fuerte en el reino profundo, en realidad abandonó la fe de su familia, la ignoró mientras su nación estaba en peligro. Cada soldado Viento Azul que está protegiendo la ciudad imperial Viento Azul, dirigiéndose al campo de batalla hoy, cada uno de ellos entendió que morirían en el campo de batalla, pero aún así procedieron sin dudarlo. Esos llamados discípulos de la espada celestial, ni siquiera se podían comparar con los soldados más comunes de nuestra nación Viento Azul. Sí, reino profundo, si todos se reunieran, deberían haber sido la fuerza de resistencia más fuerte. Qué pena, qué pena. Ingusand levantó la cabeza, y su voz también estaba desolada. Qué pena que tengan un poder más fuerte que la gente normal, y una vida más larga, pero también le temen a la muerte más que la gente normal. Los lugares a los que fue el Fénix Divino, había muy pocas personas que se resistieron entre esas fuerzas y familias que tiranizan localmente, y generalmente eran los que se rendían primero al ejército Fénix Divino, o incluso tomaban la iniciativa y usaban una cantidad generosa de dinero para sobornarlos, solo para sobrevivir y mantener su patrimonio familiar. Incluso el secto Xiao fue así. El maestro del secto y los ancianos del secto Xiao que podían dominar con una sola mano en la nación Viento Azul, cuando llegó el ejército Fénix Divino, olvídate de resistir. En realidad salieron de su secta por 20 millas, los saludaron personalmente, y se inclinaron y se arrodillaron ante el ejército Fénix Divino. Un desastre de la nación hizo que estas fuerzas que normalmente parecían ser altas y nobles revelaran su acto vergonzoso. En efecto, tenían una fuerza profunda más fuerte que la de la gente normal, disfrutaban de la riqueza y la gloria que la gente normal no se atrevería a soñar, y tenían una vida aún más larga, pero ya habían perdido el coraje que debería haber estado fluyendo en sus huesos. Como la secta más fuerte de la nación, ¿sus acciones fueron así en los momentos cruciales de la nación? Realmente hace que la gente los menosprecie. El número 7 bajo el cielo dijo con enojo. En efecto, si ese fuera nuestro clan, incluso si sobreviviéramos después de que la nación fuera condenada, incluso yo despreciaría a nuestra propia familia. El número 1 bajo el cielo dijo sin ninguna expresión. Jefe de palacio Dongfang, ¿está bien mi abuelo y mi pequeña tía? Yunche se calmó y finalmente preguntó esta pregunta. Cuando no vio a Xiao Lie y Xiao Lingxi en la ciudad imperial Viento Azul, había estado preocupado por su bienestar, pero no se atrevió a preguntar, porque temía escuchar una respuesta que no quería escuchar. Dongfang Xiu sonrió casualmente y dijo. No te preocupes. Hace unos 2 años, Su Majestad ya había hecho que el jefe de palacio los escoltara a la ciudad nube flotante personalmente. La ciudad nube flotante está ubicada en la región más oriental y es pobre y pequeña. No debería verse afectada por la guerra, y debería haber sido el lugar más seguro. Solo que, lo que no esperábamos es que el ejército Fénix Divino realmente enviara más de 200.000 soldados para derribar la ciudad nube flotante. ¿Qué? Yunche se levantó abruptamente, y su expresión se oscureció inmediatamente. Jeje, no te preocupes. La reacción de Yunche estaba completamente dentro de las expectativas de Dongfang Xiu. El alcalde de la ciudad nube flotante siguió las órdenes de su majestad, les dijo a sus guardias que se retiraran y se rindieron. El ejército Fénix Divino no mató a nadie en la ciudad nube flotante, ni siquiera su ejército entró en la ciudad, sino que se separó y custodió cerca de la ciudad nube flotante. Su majestad enviaría una transmisión de sonido cada 7 días, y han estado a salvo hasta ahora. Como si una roca gigante que pesaba 10.000 kilogramos desapareciera de la parte superior de su corazón, Yunche se sentó lentamente con todo su cuerpo ya empapado en sudor frío. La expresión de Xiao Yun cambió, y finalmente no pudo evitarlo y dijo. Hermano mayor, el abuelo y la pequeña tía que mencionaste hace un momento, son ellos. Yunche se dio la vuelta y sonrió ligeramente. Así es. Se levantó una vez más. Iré a recogerlos ahora, y dejaré que tu familia se una.
Cuando tu abuelo te vea, seguramente estará muy feliz, muy emocionado. Ah, está bien, está bien. Xiao Yun asintió abiertamente, sus manos temblaban nerviosamente. Abuelo. Pequeña tía, parientes. Sus verdaderos parientes de sangre. Pensando que podía ver al abuelo y a la pequeña tía que había estado extrañando día y noche, y pensando que finalmente podía hacer algo que pudiera alegrar al abuelo, Yunche no pudo controlar sus emociones ansiosas. Aunque ambos estaban sanos y salvos en la ciudad nube flotante, solo con ellos a su lado se sentiría aliviado. Se levantó preparándose para irse, para encontrar un lugar donde usar el arca profunda primordial, pero cuando apenas había comenzado a mover sus pasos, Don Fang Xiu de repente lo llamó. Yunche, hay algo que me preocupa, y creo que sería mejor que te lo diga antes. De lo contrario, las consecuencias no se pueden predecir. El tono serio de Don Fang Xiu hizo que Yunche detuviera sus pasos. Miró a Don Fang Xiu y dijo discretamente. Jefe del palacio Don Fang, por favor, habla. Se trata de Asgard de la nube congelada. ¿Asgard de la nube congelada? ¿Qué pasa con Asgard de la nube congelada? ¿También estuvieron involucrados en la guerra? Yunche frunció ligeramente el ceño. No había olvidado que todavía era discípulo de Asgard de la nube congelada. Don Fang Xiu sacudió la cabeza lentamente y dijo. Durante estos 3 años, Asgard de la nube congelada no ha enviado a nadie a luchar contra el ejército del Fénix divino, pero nos han dado sus recursos que acumularon durante 1000 años como un torrente sin fin, incluyendo hierbas espirituales, artefactos profundos ofensivos, cristales profundos, formaciones profundas. Nos dieron una ayuda extremadamente fuerte. El hecho de que pudiéramos resistir al ejército del Fénix divino durante 3 meses completos en el paso celestial dependió de los miles de cristales profundos que contenían formaciones profundas mágicas dados por Asgard, de la nube congelada. Ni siquiera podíamos soñar que cuando sufríamos un desastre nacional era Asgard de la nube congelada, con quien generalmente estábamos menos alineados, la que hizo todo lo que pudo, usó todos sus recursos e incluso usó sus cimientos para ayudarnos. ¿Qué pasó exactamente allí? Preguntó Yunche. Sintió vagamente que la razón por la que Asgard de la nube congelada hizo todo lo posible para ayudar era por Xianyue. Hace 6 meses, la hada de la luna congelada Xianyue envió una transmisión de sonido a su majestad. Fueron solo unas pocas frases, pero el contenido de la transmisión de sonido era que Asgard de la nube congelada de repente se encontró con una gran calamidad, que no podían ayudar más a la familia imperial y le dijeron a su majestad que se cuidara a sí misma. ¿Qué? El corazón de Yunche se apretó, se apresuró hacia adelante. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es exactamente lo que encontró Asgard de la nube congelada? Nadie lo sabe. Don Fang Xiu sacudió la cabeza. Después de eso, sin importar qué método usara su majestad, no pudo contactar a nadie de Asgard de la nube congelada. Además de eso, había frecuentes emergencias en el campo de batalla, la nación del viento azul estaba en peligro inminente, por lo que su majestad no tenía tiempo de preocuparse por otras cosas. No sabemos en absoluto cómo está Asgard de la nube congelada ahora. ¿Sería que sufrieron el ataque del ejército del Fénix divino? Xiao Yun dijo inmediatamente. No, imposible. Yunche sacudió la cabeza de inmediato. La ubicación de Asgard de la nube congelada está en la región de la nieve del hielo extremo. Siempre está extremadamente frío y está cubierto de hielo y nieve, lo que lo hace absolutamente inadecuado para que un ejército ponga un pie, especialmente el ejército del Fénix divino que teme el frío. Además de Asgard de la nube congelada allí, olvídate de una ciudad, no hay ciudadanos, por lo que el Fénix divino no tiene razón para atacar allí. ¿Calamidad de 1000 años? Yunche de repente recordó las 3 palabras que la gran maestra Asgard Feng Qianhui le había dicho en ese entonces, y estas no eran solo 3 palabras, era una fortuna de 1000 años que se refería a la supervivencia de Asgard de la nube congelada. Feng Qianhui también fue directo con él antes cuando entró en Asgard de la nube congelada como discípulo masculino, y fue completamente para contrarrestar la fortuna de calamidad de 1000 años. ¿Qué pasó con Asgard de la nube congelada? ¿Realmente ocurrió la fortuna de calamidad de 1000 años?
Y habían pasado 6 meses desde que Xianyu envió una transmisión de sonido mencionando que de repente se encontraron con una gran calamidad, 6 meses completos. Una gruesa capa de sombra cubrió el corazón de Yunche en este momento. Hoy fue el primer día que regresó al continente profundo del cielo, pero lo que recibió no fueron reencuentros con lágrimas, en cambio, fue una noticia que era más pesada que la anterior. Debo ir a Asgard de la nube congelada de inmediato. Yunche frunció el ceño y dijo. Al menos Xiao Lie y Xiao Lingxi estarían seguros en la ciudad de la nube flotante, pero Asgard de la nube congelada, si no iba y veía que pasaba de inmediato, no se sentiría tranquilo en absoluto. Llegará el ejército del Fénix Divino dentro de hoy. Cuando eso suceda, asegúrate de enviarme una transmisión de sonido de inmediato. Tengo el arca profunda conmigo, podré regresar en un instante. Puedes ir sin preocupaciones. Nos tienen aquí, no pasará nada. El número 1 bajo el cielo dijo mientras bajaba las cejas y asentía. Yunche no podía esperar más, e inmediatamente envió una transmisión de sonido de energía profunda a Kan Yue, que estaba en el salón principal, desplegando personalmente las tropas. Salió corriendo de la habitación, brilló alto en el cielo y llamó al arca profunda primordial. Después de señalar la dirección y la distancia estimadas hacia Asgard de la nube congelada, desapareció con el arca profunda primordial en medio del espacio silbando. Capítulo 658. Trabajando en vano. En el siguiente momento, Yunche apareció en el cielo sobre la región de la nieve del hielo extremo. Esta vez, estimó la distancia con mucha precisión, apareciendo a no más de 10 kilómetros de Asgard de la nube congelada. En el aire, podía ver claramente su silueta sobre él. Yunche no se detuvo lo más mínimo, poniendo toda su fuerza en usar el relámpago de espejo extremo y cargando como un rayo en dirección a Asgard de la nube congelada. En este momento, escuchó un sonido peculiar proveniente de la dirección de Asgard de la nube congelada. ¡Boom! 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 El sonido era inmensamente pesado. Aunque estuviera a 10 kilómetros de distancia, seguía siendo pesado y ensordecedor. Era el sonido violento del choque de una fuerza inmensa contra un objeto increíblemente duro. Cuanto más se acercaba, más pesado se hacía el sonido, lo que hacía que Yunche estuviera cada vez más seguro de que el sonido provenía de Asgard de la nube helada. Yunche frunció el ceño y puso todo su empeño en aumentar su velocidad. Inyue. Por favor, ¿está bien? Boom. 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 Todo Asgard de la nube helada temblaba violentamente. Innumerables copos de nieve caían. Con excepción del hielo profundo de 1000 años, las capas de hielo más débiles ya se habían desprendido, dejando innumerables grietas en toda la zona. Debajo de Asgard de la nube helada, frente al salón divino del fin helado, Ye Qinzheng estaba increíblemente taciturno e irritable. Había puesto toda su energía en desahogar frenéticamente sus emociones en la puerta de piedra firme celestial. Hace 6 meses, aunque se había encontrado con la obstrucción de la jade firme celestial que no debería haber aparecido, para evitar el ridículo de los demás y porque el joven maestro Ye Xing'an casualmente estaba en cultivo aislado, había decidido resueltamente no pedir ayuda a los ancianos del salón divino, con la esperanza de usar su propia fuerza para abrir la puerta firme celestial. Originalmente pensó que 3 o 4 meses serían definitivamente tiempo suficiente y que para cuando hubiera traído a Xianyue de vuelta al salón divino Sol y Luna, el joven maestro aún no habría salido. Pero lo que no imaginó fue que el grosor de la puerta firme celestial superaría su estimación. Los 12 de ellos habían bombardeado la puerta, día y noche durante más de 5 meses, y solo habían llegado al punto de ruptura de la puerta. Debido a que esto se prolongó tanto tiempo, se puso extremadamente inquieto. Además, su mayor preocupación ya había ocurrido. El joven maestro Yi Shenghan ya había salido del aislamiento. Esta misión se la había dado personalmente Ye Xing'an hace 6 meses.
En ese momento, había exclamado que completaría perfectamente una misión tan simple en el menor tiempo posible. Además del hecho de que Jessingan originalmente planeaba venir en persona, obviamente consideraba a Xianyue increíblemente importante. Habiendo recibido una misión tan importante y fácil, originalmente se sintió orgulloso de sí mismo y emocionado desde lo más profundo de su corazón. Pero ahora, 6 meses después, el joven maestro ya había salido del aislamiento y además de no haber capturado a Xianyue, ni siquiera había tocado el dobladillo de su ropa. La voz taciturna de Jessingan hizo que todos temblaran de miedo. Pero afortunadamente, cuando estaban bombardeando la puerta firme celestial hoy, la sintieron temblar. Hoy, definitivamente serían capaces de hacerla explotar. Con excepción de Xianyue, todas las demás mujeres deben morir. Ye Qinzhen golpeó ferozmente la Yer firme celestial frente a él con su puño, y la fuerza de rebote sacudió todo su brazo con un dolor agudo. Además, sus 2 manos eran de un rojo sangre desde hacía mucho tiempo. Definitivamente no dudaría en usar armas para atacar la puerta, pero todas las armas que había traído hace unos meses, en el proceso de atacar la puerta firme celestial, se habían roto una tras otra, incluyendo las armas profundas del emperador. Ye Ziyi sacudió la cabeza. No. En este momento, el joven maestro está obligado a estar muy disgustado con nosotros. Para aplacar su ira, además de traer de vuelta a Xianyue, dado que cada discípula de Asgard de la nube helada es una belleza de primera clase, debemos traer algunas de vuelta para alegrar al joven maestro. Boom. Crack. Tras el golpe, se escuchó el sonido desgarrador de algo que se rompía al tiempo que numerosas grietas se extendían desde debajo del puño de Ye Qinzhen, extendiéndose rápidamente hacia afuera hasta que toda la puerta quedó cubierta por ellas. Los ojos de Ye Qinzhen se abrieron como platos y empezó a reírse locamente. Sus meses de ataque finalmente habían provocado que la Yer firme celestial se debilitara y aparecieran grietas. Estas grietas que aparecían significaban que la puerta de la Yer firme celestial finalmente había sido completamente destrozada. Una Yer firme celestial que había comenzado a desmoronarse no era más que un muro de hielo fino. Cualquier practicante profundo de bajo nivel podría destruirlo. Finalmente. Finalmente. Los ojos de Ye Qinzhen se abrieron todo lo que pudieron y su expresión facial pasó de emocionada a siniestra. El dolor en su brazo incluso se había convertido en una extraña especie de placer. Más de 5 meses de preocupaciones taciturnas e inquietas finalmente habían terminado y podía desahogar plenamente sus emociones. Fuera de mi camino. Ye Qinzhen rugió en voz alta, extendió los brazos y condensó toda su fuerza profunda, liberándola sobre la puerta de la Yer firme celestial que tenía delante. La presión tiránica de un Overlord hizo que los otros 10 que lo habían seguido se sintieran completamente sofocados. Pero no permitió que su excitación le hiciera perder la razón, dirigiendo todo el poder hacia la puerta de la Jade firme celestial y controlando el grado de fuerza para evitar que cualquier fuerza sobrante hiciera daño a Xianyue, que estaba dentro. En esa explosión extremadamente opresiva, la puerta de la Jade firme celestial, que había resistido los golpes de 2 tiranos y 10 tronos durante más de 5 meses, explotó, rompiéndose en polvo blanco pálido. Detrás de la puerta de la Jade firme celestial que había sido destruida, había una multitud de mujeres vestidas con ropa blanca mientras se apiñaban. El salón divino del fin helado era tan grande que, incluso con 2000 discípulas de Asgard de la nube helada apiñadas, seguía pareciendo extremadamente espacioso y vacío. Un aire frío impregnaba la sala, y aún más fríos eran las expresiones de las discípulas. Sabían que la última línea de defensa acabaría rompiéndose y ya habían preparado sus corazones. Recibir 6 meses adicionales ya superó sus expectativas. En este momento, ya estaban libres de preocupaciones y miedo, sus frías expresiones estaban llenas de resentimiento, determinación y desgana, y también un poco de satisfacción ya que, al menos,
Xianyue ya se había ido de forma segura hace más de 6 meses y no había caído en manos de estas personas malvadas en absoluto. Ja 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 ja. Ye Qinzheng se rió locamente, luego su rostro se oscureció mientras decía rápidamente: Ustedes, mujeres odiosas, inesperadamente han retrasado a este gran señor durante tanto tiempo. Si hubieran sido bien portadas y se hubieran dejado capturar, este gran señor no estaría dispuesto a matar a una sola de ustedes y les habría dado a todas al joven maestro. Las que recibieran el favor del joven maestro, su posición futura sería incluso más alta que la de este gran señor. Pero desafortunadamente todas ustedes se negaron a ceder y ahora están siendo obligadas. Si no matara a unos cientos de ustedes, no podría resolver mi odio. Demonio. Tú. Gon Yuxian extendió su mano temblorosa y señaló: Algún día te encontrarás con la ira del cielo. Tos, tos, tos. El rostro de Gon Yuxian era blanco como el papel y su vitalidad era tan fina como un hilo. Estas pocas palabras ya habían provocado que empezara a toser sin cesar. Sus manos estaban apoyadas por Murong Qianzue y Hun Lianqie y ya había perdido toda capacidad de mantenerse de pie. Persistió dolorosamente, sin querer dejar que su vitalidad se dispersara, solo por su desgana, su indomable desgana. Asgard de la nube helada, con su fundación de 1000 años, se encontró abruptamente con esta calamidad que lo abarcaba todo. Ni siquiera sabían quién era su enemigo ni cuál era su objetivo, ¿cómo podían estar dispuestas? ¿Cómo podían estar dispuestas? Oh, Ye Qinzheng entrecerró los ojos mientras miraba a la incomparablemente débil Gon Yuxian, riendo con desdén. jejeje, haber recibido la profunda energía de este gran señor, hiriendo tu corazón y tus venas, y sin embargo, seguir viva, tsk, no es nada fácil. Qué lástima, tu fuerza profunda parece haberse dispersado completamente. Incluso si el gran dios dorado del firmamento hubiera aparecido para salvarte, ya te has quedado discapacitada. Es lo suficientemente lamentable como para que este gran señor quiera acercarse y matarte para que no quede nada. ¿Qué te parece? Estas hermosas mujeres, este gran señor las matará una por una. Este gran señor quiere ver cuántas tengo que matar antes de que mueras de rabia. Ja 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 ja. Tú. Las palabras de Ye Qinzheng hicieron que todo el cuerpo de Gon Yuxian temblara y que tosiera sangre negra de repente. Todas las mujeres de Asgard Nubhalada tenían un corazón puro y carecían de deseos terrenales, y las artes del corazón helado hacían que sus corazones se volvieran fríos como el hielo. Pero frente a una catástrofe tan enorme, incluso si hubieran cultivado las artes del corazón helado hasta su perfección, no podrían mantener sus corazones tranquilos. Maestra. Maestra. Murong Qianzue y Hun Lianqie hicieron circular apresuradamente su profunda energía, trabajando a toda costa para proteger el corazón y las venas de Gon Yuxian mientras se aferraban fuertemente a las espadas de hielo en sus otras manos. 6 meses de respiro, pero al final no pudieron escapar de su desesperada condición. Incluso si reunieran la fuerza de todos los que estaban allí, aún no sería suficiente para enfrentarse a los 2 señores que estaban delante de ellos, pero pase lo que pase, darían sus vidas para luchar. Mientras Ye Qinzheng desahogaba imprudentemente sus sentimientos y aullaba egoístamente, la expresión facial de Ye Ziyi cambió. De toda Asgard nube helada, la que tenía la profunda energía más fuerte era Xianyue, un paso completo hacia el reino profundo del tirano. Por lo tanto, era extremadamente fácil de reconocer. Después de que la puerta de jade celestial firme fuera hecha añicos y entraran en el salón divino del fin del hielo, su mirada había barrido la zona varias veces, pero no vio a Xianyue. Se concentró y se dio cuenta, no podía sentir el aura de Xianyue en absoluto. Confirmándolo una y otra vez, su rostro se fue oscureciendo cada vez más. Gruñó. Xianyue. ¿Dónde has escondido a Xianyue? ¿Qué?
Las palabras de Jessie hicieron que Ye Qingzhen mirara distraídamente, lo que le hizo pasar de reírse con locura a no poder moverse, lo que provocó que su expresión facial cambiara mucho. Todo el salón divino del fin del hielo no tenía ni un rastro de la sombra de Xianyue, y mucho menos la más mínima parte de su excepcional aura. Todos los demás miembros de Asgard Nube Helada estaban allí, solo faltaba Xianyue. Detente. Chuyueli sostuvo su espada de hielo horizontalmente frente a ella, con todo su cuerpo preparado para entrar en acción. Ni siquiera pienses en encontrarla jamás. Solo cuando ella venga a buscarte, se pagará esta deuda de sangre. La mirada de Ye Qingzhen se posó en el escenario del lado derecho del salón divino del fin del hielo, y su aura se volvió repentinamente violenta mientras su rostro adoptaba una expresión siniestra. En su reino actual, ya podía sentir la presencia de la energía espacial. Aunque ya habían pasado unos meses, todavía podía sentir pequeños vestigios de energía espacial que aún no se habían disipado. Quedó claro que en su día había contenido una formación espacial profunda. Una formación espacial profunda era, sin lugar a dudas, el nivel más alto de formaciones profundas de todo el continente profundo del cielo. Incluso para los 4 grandes santuarios sagrados, crear una formación espacial profunda era extremadamente difícil. Eso, y la enorme puerta de jade celestial firme, no deberían haber aparecido en un lugar del nivel de Asgard Nube Helada. Estaba extremadamente claro que, durante su insoportable e incesante bombardeo de la puerta de jade celestial firme, Xianyue ya había escapado usando la formación espacial profunda. Imperdonable. Como si le hubieran echado un jarro de agua fría, la desenfreno y la arrogancia de Ye Qingzhen se transformaron en ira y miedo, su cuerpo entero temblaba violentamente mientras gritaba. Vosotros, os atrevisteis a jugar conmigo. Comparado con su enfado por haber perdido todos sus esfuerzos, tenía aún más miedo de las consecuencias de no poder traer de vuelta a Xianyue. En su enfado, su intención asesina aumentó y rugió. Vosotros, todos, morid. Espera. Jessie lo detuvo, con la cara también ennegrecida mientras decía furiosamente. Habla. ¿A dónde conduce la formación espacial profunda? ¿Dónde está ahora Xianyue? Mejor que digáis la verdad. Todavía podemos daros una vía de escape, esta es vuestra última oportunidad. Ríndete. Chuyueli apretó los dientes y su expresión se volvió fría, completamente sin miedo. Ya somos cadáveres, listos para ser enterrados aquí. No te lo diremos en absoluto. Ni siquiera pienses en encontrarla jamás. Miserables, todos, id a morir. La rabia de Ye Qingzhen explotó por completo. 6 meses de melancolía y días y noches sin descanso, todas sus esperanzas y esfuerzos se fueron al traste. Las consecuencias serían incomparablemente graves, y Ye Qingzhen sintió que le pisaban la cabeza y el corazón. Gruñó, y toda su profunda fuerza explotó, provocando que una presión tiránica irradiara en todas direcciones. Proteged a la maestra. Gritando alarmados, Mulanji, Chuyueli, Feng Anyue y Feng Ansue realizaron los pasos de la danza de la nieve helada, apareciendo simultáneamente frente a Gon Yuxian, provocando que espíritus de hielo resplandecientes bailaran por el cielo. Todos ya se habían convertido en tronos, pero la diferencia entre un trono y un señor era tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Incluso si fuera solo la profunda energía liberada por un señor, absolutamente no podrían resistirla. La fuerza de 10.000 montañas chocó contra ellos, induciendo un dolor explosivo en sus pechos y causando que los espíritus de hielo desaparecieran rápidamente. Solo pudieron resistir 2 respiraciones antes de ser lanzados violentamente por los aires, haciendo que sus cuerpos se estrellaran fuertemente contra la pared de Jade Celestial firme. Jóvenes maestros. Maestro. Los discípulos de Asgard Nube Congelada gritaron alarmados. Yunche había abierto todas las entradas profundas de las 7 hadas de la nube congelada,
y su cultivo había avanzado a pasos agigantados, entrando ya completamente en el reino profundo emperador. Desde la perspectiva de los discípulos de Asgard Nube Congelada, el reino profundo emperador en el continente profundo cielo era una existencia incomparable, pero frente al reino profundo tirano, inesperadamente ni siquiera pudieron resistir un solo golpe. Todavía resistiendo en vano. Ye Qinzheng levantó el brazo, con una expresión diabólica. Si no nos dicen dónde está Xianyue, todos morirán. Ahora entonces, empecemos con tus llamadas 7 hadas de la nube congelada. El brazo de Ye Qinzheng se expandió, y una ola de energía profunda recorrió toda la sala divina fin del hielo. Un aire asesino envolvió a las 7 hadas, preparándose para descender sobre ellas en un instante cuando, de repente, una enorme explosión provino de detrás, sacudiendo toda la sala divina fin del hielo. ¡Boom! ¿Quién es? Dijo Ye Ziyi mientras se giraba. Una figura dorada brilló ante sus ojos. Esta figura dorada había alcanzado una velocidad increíble, haciéndole inesperadamente incapaz de ver la figura con claridad incluso con su fuerza de nivel 5 del reino profundo tirano. Sin respuesta, la figura pasó por su línea de visión hacia los discípulos de Asgard Nube Congelada. Llegó en un instante, como si hubiera atravesado el espacio.